Pues lo que os decía, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con vosotros y sin duda venirnos a visitar alguna vez será una gozada. Pero para mí participar en estas charlas, hoy toca valvulopatía órtica, es un tema muy interesante que yo pienso que está creciendo de una forma exagerada, o sea que realmente vale la pena de tocar unos puntos. No se puede cubrir todo en lo poco tiempo que hay, pero sí reflexionar. Fijaros que la valvulopatía aórtica, que es esta línea roja que va subiendo, va incrementándose con los años, y esto era el 2010, ahora casi casi ha subido un 20% más. Y dentro de las valvulopatías que provocan la mortalidad, pues tenemos que es esta azul de aquí, que es la que se lleva el peso. Por lo tanto, estamos hablando de una patología que aumenta cada vez más. ¿Por qué? Porque la población pues vive más años y realmente pues entre los 80 y los 90 años se dispara o los 75 y 90 años se dispara la estenosis aórtica y de una forma descarada, y por lo tanto pues las técnicas de imagen ayudan a diagnosticar más la enfermedad, y nos encontramos con una avalancha de pacientes con valvulopatía aórtica, muy especialmente estenosis. Yo voy a pasar por encima remarcando los puntos principales de la multimodalidad en la estenosis aórtica y en la insuficiencia. Primero, deciros que, claro, sabemos que la técnica básica de referencia, de screening y de seguimiento, no hay duda, es la ecocardiografía. La ecocardiografía la tenemos, probablemente nos permite ver la válvula, como podéis ver aquí, y ya tenemos una idea determinada de si hay estenosis o no significativa, pero además nos permite calcular el gradiente medio, que es una pieza fundamental en la cuantificación de la estenosis aórtica. Más crítico soy, mucho más crítico soy en la utilización del área valvular. Ya sé que me vais a decir que depende del flujo, el gradiente depende y tal, pero al final para solucionar un problema, pues ponemos tres o cuatro problemas encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, primero, el punto de corte de una estenosis aórtica en área valvular es 1 centímetro cuadrado, y esto pues no casa directamente con un gradiente medio de 40. Casaría más un área de 0,8 que no un área de 1 centímetro cuadrado con un gradiente medio de 40. Pero es que aparte de esta disparidad que hay, bueno, hay, como sabéis muy bien, errores de diámetro en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que no es circular, es ovoide, y nosotros siempre por paraesternal longitudinal cogemos el diámetro menor, por lo tanto infraestimamos el flujo del tracto de salida. La integral velocidad no es tan sencillo colocar el volumen de muestra adecuado para que no toque con la válvula, pero que no estemos demasiado en el ventrículo. Es decir, parece que sea coser y cantar y no lo es. Ya no digo nada cuando cogemos el volumen eyectivo y calculamos el área con el gradiente medio cuando el paciente está en fibrilación auricular y los ciclos no son idénticos. Mucho más lioso es cuando un paciente está hipertenso, un paciente de que está a más de 14 de presión desistólica, infraestima el gradiente totalmente, puede bajar el volumen eyectivo, la poscarga. Todo esto no lo tenemos en consideración, y la polivalvulopatía, pues aún más con insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica asociada. Quiero decir que en la mayoría de los casos funcionamos, pero puede haber un 20 o un 30% de casos donde hay un gris que no sabemos muy bien cómo cuantificar la estenosis aórtica, y que la podemos decir que es severa cuando es moderada o a la inversa. Y este problema en la vida real existe. No es solo medir un diámetro y ya está, sino que es un acúmulo de medidas. La ecuación de continuidad tiene tres variables, y por lo tanto las tres son capaces de provocar problemas. Como muy a menudo tenemos una diferencia entre el área valvular y el gradiente medio, y nos sale un área valvular inferior a 1, pero el gradiente medio no nos sale de más de 40, entonces empezamos a tener problemas. Estamos en el famoso low flow, low gradient, en un paciente con una fracción de eyección normal, y bueno, no sabemos si lo hemos medido mal, no sabemos si realmente es un low flow, low gradient. ¿Cuántos hay de low flow gradients en la práctica? No más de un 10% de los casos, pero reales. Pero en la práctica se puede encontrar más de un 20 o un 25% por problemas de medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Entonces, ¿qué hemos de hacer en estos casos? Bueno, primero ver que el ventrículo, la función ventricular esté bien, que tengamos un strain que sea superior como mínimo a 15, que el paciente no esté muy hipertenso, ver si tiene una hipertrofia o no del ventrículo izquierdo, ver la válvula, que no cuesta nada. A veces la válvula no aclara, pero a veces sí aclara mucho. Se abre bien o no abre casi. Y si con esto no nos aclaramos, pues entonces lo que hay que hacer es hacer un score de calcio, porque con un score de calcio, pues podremos ver que por encima de 2000 en el hombre o de 1200 en la mujer, pues la calcificación de la válvula es suficientemente severa como para pensar de que probablemente sí que estamos enfrente de una válvula realmente severa y no mal calculada por eco. Pero esto lo hacemos ¿cuándo? Cuando tenemos dudas porque hay disparidades entre los gradientes, el área y el ventrículo. Entonces vamos y miramos el score de calcio utilizando multimodalidad. Otras veces miramos el ProBNP y también se miran las troponinas, pero ahí hay bastantes diferencias. Los puntos de corte son exagerados y a veces pues o la edad, o la fibrilación auricular, o un problema de simplemente la hipertrofia del ventrículo puede generar falsos positivos en un ProBNP, dispararlo hacia arriba, sin que esto implique necesariamente que sea una estenosis aórtica severa. Por lo tanto, yo diría que afinar lo que podáis es probablemente una de las exploraciones que entretiene más rato valorar bien la estenosis aórtica por eco, y si hay dudas, probablemente pues me iría a hacer un score de calcio. Un aspecto donde nos hemos movido en los últimos años es, vale, de acuerdo, tenemos una estenosis aórtica severa o moderada severa, pero aquí está todo, vamos a actuar ya. Si está sintomático, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante fijarse en el ventrículo que soporta esta válvula. Realmente la unión aortoventricular es fundamental. La válvula está de alguna manera generando una poscarga a este ventrículo. El ventrículo puede estar hipertrófico y si no es hipertenso, esto ya es un signo de preocupación importante. Y podemos ver también por strain hoy día, pues ya he dicho, pues un strain inferior a 15 que dices, bueno, un strain global inferior a 15 es que probablemente este ventrículo está sufriendo de forma significativa. Y ante estas dudas, y si no queréis disparar, evidentemente, pues tenemos la resonancia magnética, podemos ver que si hay cicatrices o no de realce tardío con gadolinio después del gadolinio, y esto sería un criterio mal pronóstico. Y ahora se ha puesto de moda el T1 mapping, que es un poco el aumento de la fibrosis del ventrículo izquierdo, que de alguna forma con un paciente con un ventrículo no dilatado, con función relativamente normal, se aumenta mucho la fibrosis. Es un criterio ya para empezar a pensar de que esto va a ser una cascada de problemas hasta que el paciente, pues igual se opere, pero lo operamos un poco tarde, porque aquí la cuestión es operarlo en tiempo, ni demasiado pronto, ni que esté verde, ni demasiado tarde que esté maduro. En este sentido, como he dicho, hay que valorar el ventrículo. Podemos encontrarnos en que en un momento determinado, depende de qué ventrículos, una estenosis aórtica moderada merezca operarse o merezca colocarles una TAVI. ¿Por qué? Porque el ventrículo no es bueno, está sufriendo o no tiene una severa depresión de la función, pero ya tiene signos de que el ventrículo no funciona bien. Entonces, ¿para qué vamos a machacar más el ventrículo? Porque después igual lo operamos o reemplazamos la válvula y este ventrículo no recupera. Por lo tanto, pues es muy importante valorar la severidad de la estenosis aórtica, pero también en qué fase está este ventrículo, si está normal o está ya empezando a tener una disfunción subclínica que sería cuestión de quitarle un poco el tapón, aunque sea un tapón moderado de la estenosis aórtica. Por lo tanto, no nos cerremos solo en la válvula y veamos el paciente de forma global y el ventrículo es el primer punto a considerar. Para acabar la parte de estenosis aórtica diría, miremos bien la velocidad, el gradiente pico, el gradiente medio, miremos el área, ver si hay concordancia entre las medidas, si no, hagamos un score de calcio valvular y realmente también podemos hacer un eco de estrés si el paciente
pues podemos hacer una dobutamina o podemos hacer un eco de ejercicio si el paciente lo aguanta bien y un poco desempatar estas dudas que podemos tener. En este sentido, pues yo pienso que integrar información es lo que más nos va a ayudar. Obviamente no hay que olvidar la aorta, pero es muy importante en la estenosis aórtica es muy importante ver el ventrículo que tenemos detrás, como os he dicho, tanto el ProBNP como la resonancia magnética y ir viendo cómo progresa la estenosis aórtica y de alguna forma, pues depende de lo que haya, decidir si vamos a TAVI o vamos a recambio valvular aórtico por la edad y por todos los aspectos que sobrepasan un poco la charla. Pero este es el enfoque multimodal en la práctica para la estenosis aórtica. Bueno, el seguimiento, pues más o menos se hace igual. Tenemos una fracción de eyección por debajo del 55%. Pues probablemente debemos de pensar de que si esto es así, realmente es así, pues habría que plantear la cirugía ya. Si estamos con una fracción de eyección que no está deprimida, veremos si el strain está por debajo de 16 o 15, depende de las series, y haremos una resonancia para hacer los aspectos, valorar los aspectos que os he comentado. Si esto no aparece, pues hacer seguimiento cada 6 meses o 12, dependiendo del grado de evolución. En la insuficiencia, a diferencia de la estenosis, pues hay muchas etiologías. La estenosis nos quedamos con tres, ¿no? Reumática, bicúspide y degenerativa. En la insuficiencia tenemos, pues esto, en la A es bicúspide, no ves un prolapso, en el C es una esclerosis, en el D es una reumática, en el E es una dilatación de aorta y en la F es una fenestración. Y hay más. Entonces dices, bueno, aquí la eco es la reina. Todas estas informaciones las sacaremos por eco, o transtorácico o transesofágico. Por lo tanto, primera pieza fundamental en el diagnóstico de la insuficiencia aórtica, el eco, el Doppler color, en la etiología, la ecocardiografía bidimensional nos da una gran información de la etiología. Y todo y con eso queda un 20% que no sabemos muy bien cuál es la causa. En la cuantificación, bueno, muy a menudo cuando el chorro central y la vena contracta supera 6 milímetros, pues lo tenemos fácil si valorando el flujo reverso en aorta torácica descendente proximal, debajo de la subclavia, tenemos una integral de 15 o el flujo reverso abdominal es pandiastólico. Si una de estas dos cosas pasa, que una vena contracta grande, la llave es severa y nos quedamos tranquilos. Debe ser así. Si resulta que tenemos una vena contracta de un valor y esto tiene otro y no casan, entonces nosotros aquí al menos, y si se puede, debe hacerse en todas partes, hay que desempatar con una resonancia magnética y ver si la fracción regurgitante es superior al 33% para cuantificar la insuficiencia severa. Por lo tanto, yo miraría la vena contracta y miraría el flujo reverso arriba de todo, después de la subclavia y en abdomen. Y uno, si esto casan dos de estos tres factores, habitualmente estamos con una seguridad de diagnóstico, si no de cuantificación, si no vamos a la resonancia. Bueno, aparte de la severidad de la cuantificación de la insuficiencia, después hay que ver si casa con el ventrículo, porque a veces te encuentras ventrículos muy grandes y te da la sensación que tienes una insuficiencia aórtica ligera, o al revés, insuficiencias aórticas severas con ventrículos apenas dilatados. Pero muchas veces pasa que los ventrículos son muy grandes, a veces hay deportistas que hacen una doble sobrecarga, la de la insuficiencia aórtica y la del deporte, entonces pues quieres asegurar los diámetros, porque a fin de cuentas la cirugía se va a basar, si están asintomáticos, en la fracción de eyección y en los diámetros o en los volúmenes, como queráis. Con lo cual hay que medir muy bien el parasternal longitudinal y si no, pues utilizar también el eco 3D, que a veces es de ayuda. A mí personalmente no me gusta, y ya sé que va a ir por ahí los tiros, en determinar la cirugía solo con los volúmenes por 2D o 3D del ventrículo izquierdo por ecocardiografía. Pienso que es demasiado vulnerable como para indicar cirugía con este dato. Me creo los diámetros, no me creo los volúmenes, me creo la fracción de eyección porque compensa los errores, pero un volumen telesistólico por eco para mí no es criterio de cirugía. Creo que puede ser bueno en un 30 o 40% de buenas ventanas, pero en los demás casos podemos meter la pata. Obviamente, si tengo dudas, lo que voy a hacer es pedir una resonancia antes de llevar al paciente a quirófano con dudas.
¿Qué pasa? Cuando tengo un jet excéntrico, la vena contracta no me vale. Y aquí, pues probablemente es una bicúspide, un prolapso. Entonces, ahí se hace a veces difícil. Si cuadra todo con el flujo de aorta descendente, pues vale. Pero si no, pues yo creo que hay que mirar lo que he dicho antes, realmente la fracción recurgitante mediante la resonancia magnética para aclararlo, que también nos va a permitir valorar los volúmenes ventriculares. También es importante aquí tener en consideración el strain, porque el strain global, pues por debajo de 15 tiene muy mal pronóstico y por lo tanto es una cosa que es una continuidad de la ecocardiografía. Y actualmente se están haciendo muchos estudios donde ya también el T1 mapping se suma como un predictor que ya se añade a todas las resonancias magnéticas. Un valor de T1 mapping más de 1000 se considera ya que es un criterio de alto riesgo para ya operar al paciente con estos datos solos. Es decir, cada vez se intenta ser un poco más precoces en operar al paciente para no llegar tarde. Por lo tanto, vemos una insuficiencia aórtica severa, vemos un ventrículo izquierdo que la fracción de eyección parecería bastante normal, pero tenemos un strain global de 15 que a veces, bueno, para ser una insuficiencia aórtica esto no está bien. Y entonces en estos casos yo pienso que ya vale la pena actuar porque si no podemos llegar tarde y este ventrículo no recuperarse. Antes de acabar, decir que antes de indicar la cirugía hemos de saber qué válvula tenemos detrás. Si la válvula es fina, hemos de intentar reparar la válvula, meter una prótesis en una válvula de este tipo es una pena real. El paciente, una prótesis biológica nos durará 8 o 10 años. Una mecánica obligará a anticoagulación. Si la válvula no está esclerosada, degenerada, calcificada, es importante buscar un cirujano que pueda repararlo porque probablemente vamos a solucionar el problema al 100%. Y aquí sí que el eco transesofágico 3D es de gran utilidad para poder medir y dar las distancias adecuadas para que el cirujano pueda hacer una excelente reparación. No me voy a dejar, porque ¿cómo me voy a dejar yo la aorta ascendente? Sin duda esta diapositiva, sobre todo en insuficiencia aórtica, sobre todo en bicúspide, que la bicúspide se maneja más o menos por la válvula tal como he dicho antes hasta ahora, pero en la aorta ascendente tiene su idiosincrasia. No nos quedemos que quedar solo en la parte más proximal. Subamos el transductor uno o dos espacios y veamos la parte media o alta por eco, porque si no vamos a infraestimarlo. Si hay dudas, hacer un TAC o una resonancia magnética. Y acordaros que las bicúspides un 40%, el diámetro que vemos por eco, que es este rojo, está infraestimando un diámetro mayor que mide 8 milímetros más 52, que no lo vemos por eco. En bicúspides o en ortopatías genéticas hay una asimetría de la raíz en casi un 40% de los casos. Por lo tanto, hacer OTAC o resonancia magnética para confirmar la medida máxima, porque si no estaremos infraestimando el tamaño de la aorta ascendente. Simplemente deciros que en julio sacaré un libro de valvulopatía y patología aórtica que tiene 40 capítulos, más de 600 figuras y que de ahí voy a poner casi un legado de todo lo que he aprendido. Es un libro potente que espero que os guste mucho y que tengáis pues el máximo conocimiento actualizado de la valvulopatía aórtica que he resumido y de la patología aórtica que ya sabéis que en esto pues he trabajado muchos años. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, profesor, maestro, maestro de los maestros, doctor Arturo Evangelista, muy complacidos como siempre acá en Venezuela y sobre todo en la Sociedad Venezolana de Cardiología con sus espectaculares conferencias. Estamos agradecidos porque sabemos que se va a quedar al final conjuntamente con el grupo de expertos en el cual estamos ahorita realizando para la diserción de algunas preguntas que no dudo que le tenemos muchas para usted. Muy bien. Vamos a continuar con el doctor Gustavo Abegliano. El doctor Gustavo Abegliano es otro de los duros en las imágenes cardiovasculares. Es referente a nivel mundial, sobre todo en las miocardiopatías y las miocardiopatías hipertróficas, la sarcoidosis, entre otras condiciones cardiológicas. Sabemos nosotros que la modalidad o la multimodalidad de imágenes cada vez
juega un rol fundamental y constituye en las enfermedades cardiovasculares el pilar fundamental tanto para el diagnóstico como el pronóstico y seguimiento de estos pacientes. El doctor Abelgrano, vamos a tener la oportunidad que nos explique cuál es aquel papel que va a tener la multimodalidad en la insuficiencia cardíaca. Adelante, maestro. Bueno, ¿ven ahí bien mi presentación? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, Arturo, por estar a estas horas despierto todavía. Tratamos de hacer esta mesa con el grupo de la plataforma de educación de imagen cardíaca de iCardio Image y darles un poco de nuestra presencia y la posibilidad de conocer algo de multimodalidad. Me has presentado como experto en miocardiopatías. Cada vez sé menos de miocardiopatías. Cada vez que se descubren más cosas, siento que conozco menos y la verdad es bueno, vamos avanzando a pasos agigantados. Por suerte tengo el chat GPT que cada vez que aparece un gen nuevo, lo pongo y me ayuda y no tengo que estar pidiendo ayuda a mis amigos genetistas que realmente me van a matar, pero trato de apoyarme a veces y bueno, hoy me toca hablar de la imagen cardíaca para la toma de decisiones clínicas, fundamentalmente para la multimodalidad en insuficiencia cardíaca. Y bueno, mi primera diapositiva les muestra esta imagen con muchas imágenes cardíacas de todas las modalidades y que realmente actualmente no podemos pensar la cardiología sin imágenes. O sea, la toma de decisiones clínicas se basan en la imagen en gran parte de nuestros pacientes. La evidencia no está presente en nuestras tomas de decisiones en un gran porcentaje. Y obviamente tener claro un diagnóstico preciso lleva a un tratamiento individualizado. Tener claro un proceso fisiopatológico nos ayuda también a un tratamiento individualizado por más de que no exista evidencia en el tema. Tener claro el momento evolutivo de la enfermedad nos permite, obviamente, tener claridad a la hora de enfrentarnos desde el punto de vista de la toma de decisión clínica. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, etiología, conocer estado hemodinámico, conocer datos evolutivos, o sea, saber en qué momento está la enfermedad y conocer datos pronósticos. Todo esto lo brindan las imágenes, todo esto es lo que le vamos a pedir a las imágenes. Cuando nosotros nos paramos enfrente a un estudio para informar, tenemos que pensar qué datos desde el punto de vista etiológico, qué datos de estado hemodinámico, cómo voy a cambiar la terapéutica y qué datos pronósticos voy a transmitir en mi conclusión clínica del informe de imágenes. Y esto tratamos de siempre transmitirle a nuestros alumnos. Sabemos que diferentes tipos de miocardiopatías no son iguales y que la evolución cambia, como pueden ver en este gráfico, miocardiopatía periparto, una miocardiopatía idiopática, tienden a tener una evolución diferente a, por ejemplo, una miocardiopatía debida a infección por HIV o una miocardiopatía infiltrativa. Realmente son totalmente diferentes. Por lo tanto, establecer la etiología de las miocardiopatías es muy importante. La ecocardiografía en sí brinda una información de peso, porque es el tamizaje de nuestras técnicas. Nos enfrentamos al paciente primero desde el punto de vista clínico y pasamos a la ecocardiografía y nos da mucha información morfológica, función valvular, estado hemodinámico, función ventricular, pero en lo que es la etiología, si bien teniendo experiencia podemos separar diferentes grupos, en muchos casos hay solapamientos y hay dudas y obviamente vamos a terminar en otras técnicas de imagen. Como pueden ver en estas tres imágenes que les muestro, de esta paciente de 68 años, hipertensa severa no controlada, que por 20 años de evolución tuvo hipertensión arterial importante, tenemos un ventrículo que está esférico, que está con disfunción sistólica, que sigue con espesores aumentados y que lógicamente la puedo caracterizar de una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada. Obviamente me puedo aproximar a la etiología con eco, o este paciente que tiene 56 años, que tiene hipertensión moderada,
y que tuvo un infarto anterior hace 2 meses, claramente un ventrículo con disfunción sistólica que también tiene estigmas por hipertrofia de cardiopatía hipertensiva, pero que le suma ese dato de la asinesia en el territorio de la descendente anterior y me lo permite caracterizar como una cardiopatía isquémico-hipertensiva en fase dilatada. La cuantificación de las valvulopatías, lástima que no se mueve el video, pero es una insuficiencia mitral significativa de un paciente con una miocardiopatía, juega un rol. Obviamente, la insuficiencia mitral ya sabemos que cambia el pronóstico, por eso es muy importante caracterizar tanto la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica y la insuficiencia tricuspidia. En relación a la valoración hemodinámica de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, la ecografía es muy rica, aporta datos muy claros y robustos en relación a disfunción diastólica, donde nosotros nos basaremos en el grado de disfunción diastólica, estimaremos las presiones de llenado. Cuando tenemos una metodología, cuando somos precisos, cuando tenemos registros de calidad, nos acercamos mucho al estado hemodinámico del paciente, lo vamos a cerrar valorando la presión arterial pulmonar con el registro de IT, valorando la presión pulmonar, vamos a analizar valvulopatías, vamos a analizar el gasto cardíaco, vamos a analizar la función sistólica, tanto de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y el impacto que tiene sobre la circulación venosa sistémica. Cerrando todo ese círculo, tenemos una aproximación hemodinámica de alta calidad con un estudio de ecocardiografía bueno. Y obviamente la tecnología actual con diferentes software que son rápidos y que me permiten tener la adquisición de un volumen completo cardíaco y adquirir y de esa forma procesar una fracción de eyección, una función sistólica ventrícula izquierda volumétrica muy cercana a la resonancia mediante ecocardiografía tridimensional. En relación a la función sistólica del ventrículo derecho y con ecocardiografía, vamos a tener también varios parámetros, vamos a poder hacer valoraciones mediante strain longitudinal con speckle tracking y también la posibilidad de cada vez el software más mejorado para tener una aproximación de la función sistólica volumétrica 3D. Lógicamente que lo que es función contráctil, como comentó Arturo en alguna de las diapositivas, la valoración del strain y la correlación con los mapas polares van a dar datos diagnósticos, van a dar datos incluso de la función ventricular previa a que exprese desde el punto de vista volumétrico una caída, y estos son datos también interesantes actualmente. No voy a dejar de comentar datos de disincronía. La disincronía en insuficiencia cardíaca es importante, pero hay que comprender qué pedazo de la torta realmente ocupa esa disincronía, porque puede ser realmente relevante o no. Entonces, dependiendo el rol que juegue la disincronía, nosotros vamos a tener más posibilidades de tratarlo. Nosotros basamos el estudio de la disincronía fundamentalmente con la ecocardiografía tridimensional, que nos permite segmentar volumétricamente el ventrículo izquierdo y a partir de ahí cada segmento volumétrico, ¿no es cierto?, cada volumen piramidal nos permite saber cómo se está vaciando de diástole a sístole y si ese cambio sistólico que tiene es realmente homogéneo o no, y según los desvíos estándar y en cierta forma el 8%, que es lo que calculamos como clínicamente relevante, nos marca una disincronía que la podemos expresar también en un mapa polar y saber qué es lo más retrasado que aparece en rojo. Generalmente esto es una miocardiopatía dilatada que retrasa pared lateral, termina luego en pared inferior, y luego cuando colocamos un resincro, lógicamente la zona más precoz es la azul y se homogeneiza el resto de los segmentos. Y esto es una forma rápida, bastante intuitiva de representar la disincronía y poder manejarla.
No dejamos de hacer terapia de hacer optimización, son estudios tediosos, pero siempre tratamos de optimizar después de la colocación mediante ecografía 3D. No voy a meterme en este tema, lógicamente, pero saber que la imagen también permite obtener una optimización de muy buena calidad con eco 3D, en donde buscamos la mejor fracción de eyección, el mejor volumen minuto, y de esa forma dejamos establecidos los parámetros del resincronizador. La tomografía cardíaca multi-slice obviamente es una herramienta actualmente de gran utilidad, muy difundida. En este paciente de 30 años con DINIA y una miocardopatía dilatada incipiente de reciente diagnóstico, antes teníamos que hacer un cateterismo, actualmente con 1.3 milisieverts de radiación tenemos información precisa de las coronarias, y en el escenario de la cardiopatía isquémica en fase dilatada tenemos esta herramienta que es sumamente útil y de valor en la actualidad. Bueno, la resonancia es un poco la vedette de las miocardiopatías en la actualidad, y tenemos la posibilidad de, mediante todas sus secuencias, estudiar pacientes con miocardopatías e influenciar la terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca en la actualidad. No cabe duda que la anatomía y la función, la posibilidad de valorar edema, la posibilidad de valorar fibrosis difusa o espacio extracelular, consecuencias de T1 y T2 mapping, la posibilidad de ver perfusión asociada o fibrosis local o cicatrices en lo que es las secuencias de realce tardío, nos permiten un panorama muy, pero muy amplio en el área de las miocardopatías y la insuficiencia cardíaca. La evaluación etiológica entre etiología isquémica y no isquémica lo hace muy bien la resonancia, determina la etiología en muchos casos de la no isquémica y aporta claves en miocardiopatías específicas como son la miocardopatía hipertrófica, la amiloidosis, la sobrecarga de hierro, la sarcoidosis y la miocardopatía no isquémica y la arritmogénica. Obviamente todos sabemos que es el gol estándar, no hace falta decirlo, tanto para el ventrículo izquierdo como para la función sistólica del ventrículo derecho. No cabe duda que la resolución tisular de este método es sublime, y en buenas manos, si bien se pueden cometer errores, obviamente es el método estándar. Y lógicamente un paciente de estas características que en eco no nos aproximamos, la resonancia aporta, mediante la caracterización tisular, un diagnóstico más preciso. Todo lo que antes se solapaba en la resonancia se va separando mejor mediante las distintas secuencias, vamos llegando a una aproximación diagnóstica mucho mejor. Obviamente tenemos miocardopatías no dilatadas, con miocardopatías arritmogénicas, a veces una sarcoidosis, los patrones a veces se confunden, pero está claro que la aproximación es mucho mejor y que separamos muy bien la cardiopatía isquémica. Tenemos ya conocimiento de que hay estudios en donde hay muy buena correlación en la identificación de necrosis en anatomía correlacionado con resonancia, y la presencia de un patrón isquémico, tanto subendocárdico como transmural, nos están orientando a que el frente de onda ha sido isquémico, que el territorio debe ser localizado en un territorio coronario, y podemos hacer el diagnóstico de una cardiopatía isquémica en fase dilatada. Ahora, también cuando podemos analizar el realce tardío, definimos varios patrones en miocardiopatía no isquémica, tanto de miocarditis, en este tipo de patrones subepicárdicos o con lengüetas transmurales, patrones como la amiloidosis de base a apex, con patrones de realce tardío, hiperintensidad subendocárdica, en pacientes con miocardopatía hipertrófica, con estos patrones parchados, muchas veces en las uniones o transeptales, o bien miocardopatías no dilatadas, genéticas, que pueden dar patrones en anillo o patrones intramiocárdicos en el septum, o bien una sarcoidosis, como se ve en este caso, que da patrones parchados que a veces realmente son dificultosos, pero que con la resonancia aproximamos mucho. Estas guías han cambiado, las guías de miocardiopatías, y la resonancia ha tenido un rol muy importante, una muy buena correlación
entre las imágenes de realce tardío en estas miocardiopatías no dilatadas, que generalmente tenemos 5 grupos claros: genéticas, inducidas por taquiarritmias, miocarditis, Chagas, sarcoidosis. Pueden ser momentos evolutivos, ir después a la dilatada, pero sí se ha visto que en las genéticas tenemos variantes que se correlacionan muy bien con los patrones de realce tardío, como por ejemplo estas que tienen esta imagen en anillo, donde la hiperintensidad es circular. Bien, también puede ser algo subepicárdica, pero es bien circular, con estas variantes de hemoplaquina y desmina que han cambiado conducta solamente con el diagnóstico genético y con la resonancia, y han tenido una implicancia muy importante en la toma de decisiones para la colocación de desfibrilador. En relación a las laminopatías, también otro grupo que han tenido bastante buena correlación con las imágenes de resonancia y sobre todo con la clínica de estos pacientes. O sea, hay un impacto importante en las imágenes con buena correlación genética y con la toma de decisiones clínicas. Secuencias sin necesidad de contraste, como las secuencias para valorar el T1 nativo o volumen extracelular, también tienen actualmente impacto desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, como pueden ver en esta conocida diapositiva, en donde un T1 mapping elevado marca un diagnóstico muy claro de amiloidosis, o un diagnóstico bajo, un T1 bajo, nos enfrentamos a un Fabry o a una sobrecarga de hierro, y esta realmente son distintas elementos que han pasado a ocupar el armamento de los cardiólogos en la actualidad. En lo que es amiloidosis, como pueden ver, muy importante los algoritmos donde entra la resonancia magnética en diagnóstico inicial, en insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, síntomas sospechosos para amiloidosis cardíaca, cuando hay alta sospecha y no hay un ecodiagnóstico o es poco claro. También cuando buscamos otras causas de insuficiencia cardíaca, cuando el centellograma es 0, de grado 0, o la evaluación del compromiso de la amiloidosis cardíaca AL, y también para el pronóstico es sumamente importante. Este es un caso muy clásico de una amiloidosis cardíaca en una mujer de 74 años con insuficiencia cardíaca reciente comienzo, con un T1 mapping muy elevado, y esta secuencia, como pueden ver en el eje corto, donde está afectado el endocardio de forma homogénea. En relación a sarcoidosis cardíaca también, en el algoritmo diagnóstico, las imágenes juegan un rol muy importante. Acá, aparte de la resonancia, ingresa el PET-CT, y tanto teniéndolo en cuenta después de la resonancia, si la resonancia es positiva, o bien para pensar en la positividad o no, si el diagnóstico está realizado, puede guiar el tratamiento. Obviamente, cuando es positivo, considerar inmunosupresores, y en otros casos directamente ir a terapia CDI. Este es un caso de grupo chileno muy interesante, un paciente masculino de 44 años que no tenía antecedentes, disnea de 2 meses de evolución, y acudió por dolor torácico a urgencias y encontraron esta taquicardia ventricular sostenida. El paciente en el eco tiene ya algunos datos muy sugestivos, aunque el eco puede aproximar, no hace el diagnóstico claro en muchas oportunidades. Fíjense el septum muy tocado, adelgazado, alteraciones segmentarias en esta región, algo de caída de la función sistólica, con un bastante heterogéneo el mapa polar del strain longitudinal, y la resonancia hace el diagnóstico, una resonancia donde se ve claramente una función sistólica que estaba en 35%, una alteración. Muy interesante las secuencias de 2 TIR, donde se ve edema en los puntos de unión y un realce tardío muy llamativo, parchado, con sectores que pareciera transmurales, pero no corresponden a territorios coronarios.
aleatorios y con esta imagen de la región anteroseptal que se va hacia el ventrículo derecho y toma también pared del ventrículo derecho, el diagnóstico muy probable de sarcoidosis que se confirmó con el PET. Este es el PET previo y posterior al tratamiento, posterior a la respuesta con corticoides, y realmente esto realmente juega un rol muy importante en estos pacientes. Es una diapositiva de Pedro que siempre él la pone, y simplemente conocer cómo las distintas terapias específicas están guiadas por un diagnóstico preciso y mejoran el tratamiento de nuestros pacientes, tanto en amiloidosis, en las genéticamente determinadas, en hemocromatosis, en sarcoidosis, en hipertófica, en Fabry, en Danon y en miocardiopatías por anticiclinas. Y la última guía, no cabe duda que recomienda uno con clase 1 la realización de una resonancia inicial, por lo menos en la evaluación de los pacientes con miocardiopatías. Última diapositiva, el rol de las imágenes, donde les pongo todos los puntos importantes, valoración del estado hemodinámico para llevar a una estabilización del paciente, eco transtorácico 2D, 3D, el Doppler, el strain, el eco pulmonar, fundamentales todas las herramientas para tener un patrón hemodinámico, conocer la estabilización del paciente, etiologías en miocardiopatías, no cabe duda que la resonancia es la vedette, la tomografía también es de importancia, la valoración de valvulopatías asociadas, eco transtorácico, eco transesofágico y la resonancia consecuencias de 4 de flow, la función sistólica, volumétrica y contráctil. Vamos a la resonancia, al eco 3D como las dos más importantes. Si tenemos necesidad de hacer tomografía por otro motivo, vamos a aprovechar el volumen de datos, el set de datos, para también sacar datos de fracción de sección volumétrica, monitoreo del tratamiento y seguimiento de los pacientes, obviamente eco transtorácico, resonancia y PET-CT, el soporte de procedimientos, tanto MitraClip como TriClip, ET2D y 3D, y el pronóstico ecotranstorácico, resonancia y tomografía aportan datos de valor innegable en el pronóstico de nuestros pacientes. Como mensajes finales, decirles que las imágenes cardiovasculares juegan un rol fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca, brindando información relevante para el diagnóstico, el tratamiento y la toma de decisiones clínicas. La ecocardiografía es la técnica inicial en la aproximación diagnóstica, aporta datos fundamentales relacionados al estado hemodinámico, la patología valvular asociada, la función ventricular y la disincronía. La resonancia es sin dudas la revolución de la caracterización diagnóstica en las miocardiopatías, con una incidencia importante en el tratamiento de diferentes miocardiopatías y con datos de implicancia pronóstica. Permite diferenciación entre miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, clasifica miocardiopatías no isquémicas y aporta información importante para el manejo de la amiloidosis cardíaca, la sarcoidosis, la hemocromatosis y las miocardiopatías no isquémicas. La tomografía aporta datos clave acerca de la presencia de enfermedad coronaria como etiología de la miocardiopatía, añadiendo información anatómica de cara al tratamiento de revascularización. El PET-CT aporta datos de relevancia en el diagnóstico y respuesta al tratamiento de la sarcoidosis cardíaca, y la resonancia, la centellografía radioisotópica juega actualmente un rol muy importante en el esquema diagnóstico de la amiloidosis TTR. Desde ya, muchas gracias a todos por la invitación. Excelente, doctora Avegliano. De verdad que, bueno, cada vez nos damos cuenta cómo el rol de la multimodalidad es capaz de permitirnos a nosotros no solamente diferenciar del isquémico a no isquémico, sino también de condicionarnos y apoyarnos a la hora de determinar la etiología en aquellos pacientes con miocardiopatías. Me comenta que ya el doctor Julián Vegas Aday está conectado para que demos inicio a la tercera presentación, y posterior a ello vamos a hacer la discusión de los temas inherentes a este simposio. El doctor Julián, bienvenido, doctor. Doctor Julián Vega Aduay es médico cardiólogo, experto en imágenes cardiovascular con un nivel 3 en resonancia magnética cardíaca, quien fue su formación como fellowship de imagen cardiovascular avanzada en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, bienvenido a Venezuela.
Adelante. Ujú. El Bueno, doctor nos muchas gracias va, por... disculpe, el doctor nos va a deleitar con la aplicación práctica de las imágenes multimodal en las miocardiopatías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Gustavo y a todo el comité organizador por traerme aquí y felicitaciones por su curso. Estuve un poco accidentado, así que lamento conectarme tan encima y a última hora. Le pido disculpas al doctor Evangelista por no haber estado en su charla. Gracias a que Gustavo adelantó muchas cosas, voy a centrarme más en los casos clínicos y no tanto en la teoría. Se ve todo bien, se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, muy Bien. bien. Perfecto. Bueno, esa era mi formación. Yo soy cardiólogo, soy ecocardiografista y especialista en rezo cardíaca. Estos son los lugares donde trabajo y la idea es que veamos un poco las secuencias de rezo útiles para la miocardiopatía, conocer cómo se hace actualmente la aproximación fenotípica en la miocardiopatía y comprender en qué va cada pieza en la imagen cardíaca para el estudio integral de la miocardiopatía. Si vemos un poco la historia de la imagen cardíaca, desde que partió originalmente con imágenes muy rudimentarias en modo M, los grandes avances que han sido la medicina nuclear, el escáner y el eco 3D nos han permitido avanzar en el diagnóstico, pero el verdadero salto a la luna de la imagen cardíaca es la caracterización tisular y más aún cuando se integra con la genética. Por lo tanto, la resonancia cardíaca, que hoy por hoy es la técnica de elección para caracterización tisular, nos agrega mucho al estudio etiológico de la miocardiopatía y es un componente esencial. Si yo les digo que uno de estos dos pacientes tiene amiloidosis cardíaca, si es el 1 o es el 2, yo creo que solo con el eco y solo con la aproximación fenotípica, muchos tendrían dudas. Uno tendría que pensar que la amiloidosis es el paciente número 2 porque es el que tiene mayor engrosamiento ventricular. Y si yo les dijera que este SPECT con pirofosfato pertenece a uno de estos dos pacientes, probablemente la mayoría diría que pertenece al 2. Sin embargo, cuando uno tiene dudas y no sabe bien de qué se trata, es la resonancia cardíaca la que más nos aproxima al diagnóstico tisular. Y increíblemente, la amiloidosis era una amiloidosis AL y era el paciente número 1 que tenía mucha menos hipertrofia, y el paciente número 2 era una miohipertrófica. Y una clave que hay aquí es, fíjense, que hay un derrame pericárdico en el techo de la aurícula derecha, que eso es una bandera roja que uno debería tener presente en el diagnóstico de sospecha por una amiloidosis. Bien, esto lo mostró el doctor Avegliano. Actualmente la resonancia es indicación tipo 1. Todas las miocardiopatías, todas sin excepción, deberían tener una resonancia. Idealmente con mapeo T1, T2 y T2 estrellas según la sospecha. Por lo tanto, en base a la capacidad única de la resonancia de hacer caracterización tisular, que hoy por hoy no lo tienen otras técnicas de imagen cardíaca, el CT está en veremos y está desarrollándose incluso cálculo de volumen extracelular, pero hoy por hoy lo más sólido y disponible es en resonancia cardíaca. Probablemente es equiparable a lo que fue para la humanidad la llegada del hombre a la luna. Probablemente la resonancia cardíaca con caracterización tisular avanzada ha tenido el mismo impacto en cuanto a imagen cardíaca. Bien, ¿cómo se aproximan con las secuencias básicas que tenemos? Esto no voy a detenerme mucho, pero saber que tenemos muchos distintas secuencias, algunas muy similares a las secuencias que estamos acostumbrados de cine, donde vemos motilidad, función, y son los mismos ejes, ejes cortos, ejes largos del corazón, que es lo mismo que acostumbramos a ver del eco, pero donde más brilla la resonancia es por su caracterización tisular, con imágenes de perfusión, imágenes de inversión-recuperación que nos permiten ver el realce y las imágenes de mapa, que son las imágenes de T1, T2 y T2 estrellas, que cada una mide algunos parámetros específicos de las moléculas que estamos estudiando y nos da información. En el fondo, con todas estas secuencias, lo que uno hace es como sacarle la huella dactilar al tejido que uno está estudiando y tratar de aproximarse a, a las características de ese tejido de forma no invasiva. Por ejemplo, para la fibrosis, sabemos que hay dos tipos de fibrosis, una que es la macroscópica o por reemplazo, que es la que ve el realce tardío, y otra que es la intersticial o microscópica, que no la ve el realce tardío y que la evaluamos con el mapa T1 y el volumen extracelular. En
cuanto al realce tardío, muy breve, sabemos que lo comparamos con la anulación del miocardio sano, que lo deberíamos anular dejando la señal negra, o sea, sin señal, y lo que brilla es fibrosis focal o por reemplazamiento. Según esto, hay dos patrones de fibrosis focal, un patrón isquémico, que está a la izquierda, que se divide en subendocárdico y transmural, y otro patrón no isquémico, que respeta el subendocardio, y que esto sugiere, pero no es 100% específico. Puede sugerir una hipertrófica, por ejemplo, que hay realce la mitad de las veces en los sitios de mayor engrosamiento, puede sugerir una sarcoidosis, sugerir una amiloidosis, pero es un realce que nos da aproximación y no es 100% específico para la patología, aunque hay algunos que son signos más específicos que otros. Por ejemplo, en la sarcoidosis hay signos con bastante buen rendimiento, como el que está dibujado ahí, que es el signo del anzuelo. En cuanto al patrón isquémico, lo dividimos si es subendocárdico o es transmural. El subendocárdico debería uno categorizarlo en dos grupos, entre 1 a 25% de grosor de la pared, 26 a 50, y luego cuando pasa el 50% del grosor, como vemos en el ejemplo 3 ahí abajo, es transmural y también se subdivide en dos grupos. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Esto lo demostró Kim ya hace un montón de años. Yo creo que está saliendo del colegio en esa instancia que publicó esto en el New England, en que mientras más realce, o sea, más transmural y más grosor de realce, mayor cicatriz, menos posibilidad de recuperar el segmento disfuncionante tras la revascularización. Y esto es súper importante, independiente si el segmento está adelgazado o no. Recordar que el adelgazamiento tiene otras causas y no solo la cicatriz. La isquemia también produce adelgazamiento y vemos, poco frecuente, pero lo vemos, realces subendocárdicos en segmentos adelgazados que después de revascularizar el segmento vuelve a engrosar. Bien, eso era la fibrosis por reemplazamiento. Vemos la intersticial, que es la que medimos con el T1 y el volumen extracelular. Y esto se lo voy a explicar un poco más. Si uno tomara 100 ml de tejido del corazón, lo normal es que de esos 100 ml, 3/4 partes sean músculo, sean células cardíacas, miocitos, y un cuarto sea el andamiaje que lo sujeta, el colágeno y todas las cosas que le producen, que le genera el sostén a estas células para que cumplan su función contráctil de forma organizada. Y eso está a la derecha. Entonces, eso es lo normal. Si en 3/4 partes hay músculo y en un cuarto hay el sostén o el andamiaje, el colágeno, nos da que un 15% es volumen extracelular y un 75% son células. ¿Bien? Cuando perdemos células por distintos motivos, sobrecarga de presión, de volumen y distintos depósitos de, eh, por ejemplo, en una amiloidosis de proteínas anormales, estas células van perdiéndose, muriendo, pero no por necrosis, por otros mecanismos, y en su reemplazo se genera más matriz extracelular, o sea, más andamiaje para rellenar ese espacio perdido. Y esto hace que la unidad contráctil sea mucho menos eficiente porque tiene más tejido de soporte, más colágeno y menos células contráctiles. Y cuando eso supera un 30% de tejido de andamiaje o de tejido de soporte y hay menos de un 70% de células contráctiles por 100 gramos de tejido en el fondo, 100 ml de tejido, perdón, eso es la fibrosis intersticial o expansión del volumen extracelular. Y lo vemos en el ejemplo de aquí. Por ejemplo, que se pierde proporcionalmente masa de miocitos con respecto a la matriz extracelular. Y cuando eso es más del 30%, se dice que el paciente tiene fibrosis intersticial. Esto no lo ve el realce, lo ve solo las secuencias con T1 mapping que se hace pre y post contraste para eliminar el efecto del hematocrito en el cálculo y sacar el volumen extracelular. Bien, esto se lo mostró el doctor Arecliano. Súper importante que en algunos extremos los valores son bastante indicadores de patología. Casos muy, muy elevados es muy patognomónico de amiloidosis, casos muy bajos es depósito de fierro o esfingolípidos, como el Fabry o una hemocromatosis con compromiso cardíaco. Por lo tanto, yo puedo poner estos 4 mapas T1, decirles que los colores normales en escala color son verdes, los rojos son altos y los azules son bajos. Y yo puedo saber específicamente qué miocardiopatía tiene cada paciente sin haberle administrado gadolinio. Entonces, el que está en los valores muy bajos, arriba a la derecha es un Fabry, y el que tiene valores muy, muy altos es una amiloidosis AL, que además está con mucho edema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usamos todas las secuencias que tiene la resonancia, las integramos, la perfusión, la caracterización tisular,
y tratamos como una navaja suiza de dar con cada secuencia respuesta a lo que estamos interrogando. Y tenemos respuesta en la parte morfofuncional, caracterización tisular, y eso nos permite hacer diagnóstico, establecer pronóstico y, más importante aún, diagnósticos diferenciales. Pero la resonancia por sí sola no basta y debe ser integrada como una pieza más del puzzle con todo lo otro, con la información que aporta el electrocardiograma, la historia clínica, la genética y todas las otras técnicas de imágenes. ¿Para qué? Para llegar a evitar esto. La idea es evitar llegar a tener que hacer caracterización tisular in vivo con biopsia. Bien, ¿cómo se abordan las miocardiopatías? Habitualmente uno las puede clasificar en cómo se ven si el corazón tiene pared gruesa, si está dilatado o si tiene otros fenotipos menos comunes. Pero recordar que uno puede tener un corazón grueso y este corazón grueso ser una causa adquirida, como una cardiopatía hipertensiva, o, o genética hereditaria, ¿cierto? Como una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Por otro lado, la dilatación también puede ser adquirida como una cardiopatía alcohólica con un ventrículo izquierdo dilatado o hereditaria como un paciente que tiene una mutación patológica en el gen de la titina, por ejemplo. Sin embargo, aquí se pone un poco más difícil porque un mismo gen, incluso en una misma familia que tienen la misma variante, a un hermano le puede dar una miocardiopatía dilatada y al otro hermano una hipertrófica. ¿Por qué? Porque los genes son una parte de lo que va a llevar a la expresión fenotípica, pero la otra parte son todos los fenómenos epigenéticos, que es lo que regula esta expresión del fenotipo. ¿Bien? De acuerdo. Entonces aquí le traigo algunos casos. Este es un hombre de 32 años que estaba hospitalizado por una neumonía y le toman este electro, que les pareció muy raro, así que nos piden que le hagamos una eco. Tenemos un ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, con una leve disfunción, la hipertrofia es muy difusa, muy simétrica, la resonancia nos deja lo mismo, la eyección estaba como en 40, un acortamiento longitudinal muy reducido, un leve derrame pericárdico, un strain longitudinal por resonancia muy reducido, y unos valores de T1 en el límite de lo normal. Y esperábamos tener la respuesta aquí con la secuencia de realce tardío para ver algún patrón típico de fibrosis focal, pero, oh, sorpresa, no tenemos nada. Entonces no tenemos clara cuál es la causa de la disfunción. Creemos que una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva por el fenotipo, por cómo parece, pero la caracterización tisular no aporta evidencia específica. Pero lo más llamativo es que, ¿por qué tiene disfunción? Este caso lo publicamos, lo llevamos recién al Congreso de Cardiogenética, del Congreso Rumano de Cardiogenética, y la respuesta estaba aquí. Este paciente tiene una muy mala suerte, porque, como decimos en Chile, muy mala pata, porque tenía heredado de su papá una variante patogénica para un gen que produce miohipertrófica, y de su mamá, en el mismo gen, una variante distinta. Los padres no eran parientes, por lo tanto, todas las proteínas contráctiles de sus sarcómeros eran mutantes. Lo normal es que la gente que hereda una variante tiene mitad de proteínas normales y mitad de proteínas mutantes o alteradas. Este paciente tenía todas las proteínas de su sarcómero alteradas, por eso que tenía la disfunción. Y él, que está ahí en rojo, el caso índice, heredó los dos, y el hermano heredó solo uno, y uno de cada padre. Bien, aquí un caso difícil, 65 años, llega en FA, aquí ya van a reconocer esto del inicio, disfunción en FA, había hecho un accidente vascular, y todos teníamos más o menos claro que venía probablemente una embolía por la fibrilación auricular. La resonancia, lo mismo que el eco, y un patrón de realce tardío no isquémico, ¿cierto? Intramiocárdico, que respeta el subendocardio en todo el septum y que no sigue un territorio coronario. Lo mismo aquí, con unos parches en la pared lateral, inferolateral, valores de volumen extracelular muy, muy altos. Hay una sola patología en el mundo que da estos valores tan altos, que es la amiloidosis cardíaca. Se hizo el estudio de gamapatía monoclonal, que fue negativo, y se hizo entonces el PET con pirofosfato, que fue positivo, y este paciente tenía, perdón, una amiloidosis TTR. Bien, otro caso, ya vamos terminando. Aquí un hombre de 37 años que nos dijeron que tenía una miocardiopatía dilatada por eco, pero se sentía muy bien, así que llega a la reso para tratar de afinar cuál es la etiología de su miocardiopatía dilatada, porque es un hombre muy joven, sin antecedentes en su familia, y efectivamente tenía dilatación y disfunción ventricular, pero
Aquí la reso nos dejó con duda. No tenemos la causa, no tenemos el apellido y la respuesta, aquí estaba en la genética. Este es un paciente que tiene una miodilatada por una mutación BAC3 que típicamente no dan realce tardío. Bien, aquí está el último caso, con este terminamos. 38 años, daño renal en estudio, un electro un poco alterado, fíjense bien el PR, ventrículo izquierdo con buena función, engrosamiento mínimo muy leve, 11-12 de septum, pero era una paciente que no era muy alta, un strain reducido en la pared inferolateral, el cine lo mismo que el eco, y aquí quedamos con duda porque no había realce. Entonces lo mismo, un engrosamiento ventricular leve, pero sin realce. Si hubiéramos llegado hasta aquí, nos quedamos sin diagnóstico. Pero afortunadamente tenemos mapas muy robustos y estos mapas nos mostraban, el mapa de uno, valores por el suelo, 650, que es bajísimo para nosotros en nuestro escáner. Y recuerden que hay dos causas que dan valores tan bajos, depósito de fierro o de esfingolípido. Y en este caso era esfingolípido. Este fue la primera paciente con Fabry que diagnosticamos en nuestro centro con el mapeo nuevo. Mensaje final. Entonces, cuando yo les pregunte qué fenotipo tiene cada paciente o qué apellido tiene cada paciente, una cosa es decir el fenotipo que tiene, que sabemos que es un fenotipo hipertrófico, pero yo necesito ponerle un apellido y cada uno de estos tres pacientes tiene un apellido distinto, sigue un track diagnóstico y terapéutico distinto y como lo mostró Gustavo, va a llegar a tener distintos tratamientos y distinto pronóstico. Bien, entonces el realce nos apoya un poquito más. En el caso 1, fíjense, hay un realce como intramiocárdico en la pared lateral. En el 2, los puntos de inserción. Y en el 3, un realce no isquémico que no sigue distribución coronaria en todo el septum. En el 1, valores de T1 muy bajos. En el 2, valores normales. Y en el 3, valores muy altos. Con esto, uno ya hace una aproximación bastante clara a ponerle un apellido al fenotipo hipertrófico. Pero aquí hay otra clave, que en el 1 las alteraciones electrocardiográficas eran muy orientadoras a una miocardiopatía de Fabry, que era el 1, el 2 una hipertrófica sarcomérica, y el 3 era una amiloidosis TTR. Fíjense que en el número 2, el cine está hecho post-contraste, entonces vemos en blanco hiperintenso los lugares donde habría captación de gadolinio, también nos da muchas más pistas. Finalmente, entonces, esto tiene que pensarse que la miocardiopatía es una patología multidimensional, requiere un estudio multiparamétrico, que si bien la eco nos da toda la información del fenotipo, la reso da todo eso, pero más toda la caracterización tisular. Sabemos que la reso tiene limitaciones, pero en el futuro muchas de estas limitaciones de los tiempos de apnea, tiempos de adquisición, gatillado, se van a poder resolver con tecnologías nuevas. De hecho, nosotros estamos haciendo en uno de los centros que trabajo protocolos completos, ultra acelerados, con secuencias basadas en compress sensing, con protocolos completos, perfusión, mapa, hasta en 21 minutos lo hemos logrado hacer, y esto en el fondo acerca la resonancia a muchos más pacientes. ¿Bien? Y eso finalmente como uno integra toda la información y va armando el puzzle para ir tratando de ponerle el apellido que tiene cada fenotipo. Muchas gracias por su atención. Quisiera empezar por agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a participar en este congreso. Mi nombre es María Sola Andrés, soy cardióloga especialista en cardiooncología, trabajo en el Hospital Royal Brompton en Londres y les voy a hablar sobre el rol de las multiimágenes en cardiooncología, a través de 3 casos clínicos. El primer caso es el de un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, que se presenta con dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, pérdida de peso y fiebre. En el laboratorio llama la atención la elevación de la troponina, del BNP y de los marcadores inflamatorios, como la PCR y la eritrosedimentación. Se procede a realizar un ecocardiograma, en el cual se identifica la presencia de una masa en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha de bordes irregulares, de congenicidad heterogénea y que estaba alterando también la funcionalidad del ventrículo derecho. Cuando estamos en presencia de tumores cardíacos, como fue en este caso, lo primero que nos tenemos que plantear es si la masa es de origen primario o de origen secundario.
Las masas de origen secundario, las metástasis, son las más frecuentes. En general se presentan en más de una y también puede estar afectando las cavidades pericárdicas o el pericardio. Con respecto a las masas primarias de origen primario, pueden ser benignas o malignas. Las benignas, como el mixoma, fibroblastoma y linfoma, en general las encontramos del lado izquierdo. En cambio, las masas de origen maligno, como el angiosarcoma o los linfomas cardíacos primarios, tienen mayor predisposición por localizaciones del lado derecho. No debemos olvidarnos de la posibilidad de que estemos frente a un pseudotumor, un trombo, un quiste o una vegetación, y que también tienen que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Es por esto que la multimodalidad es indispensable para el diagnóstico de los tumores cardíacos. La ecocardiografía, aparte de permitirnos identificar la presencia de un tumor, localizarlo y empezar a evaluar su tamaño y morfología, nos permite evaluar el impacto hemodinámico. La resonancia cardíaca nos permite realizar una caracterización tisular, es decir, la presencia de edema, de fibrosis e incluso de vascularización con una resonancia por perfusión. La tomografía computada es muy útil cuando estamos planeando una cirugía o una biopsia quirúrgica, porque nos permite evaluar los márgenes, el grado de invasión, que nos permite planear la cirugía de forma más fidedigna. Por último, la tomografía por emisión de positrones es indispensable en la evaluación y el diagnóstico diferencial de los tumores cardíacos, porque nos permite, por un lado, la evaluación de localizaciones sistémicas y, por otro lado, la evaluación de la actividad metabólica de la masa, que permite hacer diagnósticos diferenciales entre masas altamente metabólicamente activas y masas sin actividad metabólica, como pueden ser los tumores. Los trombos. En este caso, y si procedimos a realizar una resonancia cardíaca. En la resonancia cardíaca se vio una masa grande que se extiende a través de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Se hizo la caracterización tisular que permitió evaluar que la masa era isointensa en las imágenes de T1 con ligera intensidad de señal aumentada en las imágenes ponderadas T2 y había captación heterogénea en el realce tardío con gadolinio. También procedimos a hacer una tomografía por emisión de positrones que demostró una ávida captación del radiotrazador en la zona de la masa cardíaca sin presencia de captación a nivel sistémico. Con alta sospecha de un tumor de origen maligno, procedimos a realizar una biopsia quirúrgica que confirmó el diagnóstico de linfoma B de células gigantes y el paciente comenzó tratamiento con quimioterapia de forma inmediata. El caso clínico número 2 es una mujer de 43 años con un cáncer de mama metastásico HER2 positivo, es decir, que sobreexpresa el receptor ERBB2 y que por lo tanto va a necesitar tratamiento, y era el tratamiento que estaba realizando, con anticuerpos anti-HER2, como el trastuzumab. Los anticuerpos anti-HER2 se sabe que están relacionados o asociados a la posibilidad o el aumentar el riesgo de disfunción ventricular. Por eso es que todos estos pacientes requieren la realización de ecocardiogramas de rutina cada 3 meses mientras estén en tratamiento con anti-HER2. En uno de los ecocardiogramas de control que se venía realizando la paciente en el centro oncológico, se detecta la caída de la fracción de eyección del 55% al 50%. Sin otras particularidades que llamaron la atención en el ecocardiograma, un strain que no había sido medido y biomarcadores que no estaban disponibles, la paciente es derivada a nuestro centro con todas estas preguntas. ¿Qué hacemos con el tratamiento oncológico? ¿Hace falta iniciar terapia cardioprotectora? Y necesitamos hacer otros estudios, más estudios complementarios. Nosotros decidimos comenzar con la realización de un ecocardiograma completo, con un protocolo completo para el paciente oncológico. En el ecocardiograma bidimensional estimamos la fracción de eyección en 49%. El strain longitudinal global estaba alterado en menos 15%. También hicimos evaluación de los biomarcadores, la troponina I estaba elevada, y el ecocardiograma tridimensional
mostró una fracción de eyección de 47%. Ahora sí, con más información, pudimos llegar a un diagnóstico definitivo de disfunción ventricular, en este caso asociada a la terapéutica del cáncer, asintomática, moderada, y por lo tanto comenzamos tratamiento con IECAS y betabloqueantes y la paciente pudo continuar con su tratamiento oncológico. Traigo este caso a colación para demostrar o para hablar sobre la importancia de la ecocardiografía en el diagnóstico de la disfunción ventricular en cardiooncología. Sigue siendo la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de esta patología y en este caso la evaluación del strain longitudinal global y de la fracción de eyección por ecocardiografía 3D tiene un rol muy importante. El strain longitudinal global, su rol quedó establecido en este último estudio que fue publicado en el 2024 y que demostró que aquellos pacientes que estaban en tratamiento oncológico y que tenían una caída demostrada del strain longitudinal global, estos pacientes fueron randomizados a recibir terapia cardioprotectora con IECOS o betabloqueantes y no recibir terapia cardioprotectora. Los pacientes que recibieron terapia cardioprotectora tuvieron menor incidencia de disfunción ventricular en el seguimiento. O sea que demostró el rol no solo en el diagnóstico de la disfunción ventricular, sino también en el inicio de la terapia cardioprotectiva, incluso en ausencia de cambios de la fracción de eyección. La ecocardiografía 3D está demostrado que tiene menor variabilidad interobservador e intraobservador y variabilidad temporal, que en el caso de los pacientes oncológicos es tan importante porque suelen requerir ecocardiogramas de seguimiento cada 3-6 meses y cualquier cambio o caída mínima de la fracción de eyección puede determinar la suspensión o interrupción en un tratamiento oncológico que muchas veces es innecesario. Nuestra cohorte de pacientes, de más de 700 pacientes que se realizaron ecocardiograma y resonancia el mismo día, y de aquellos 700 pacientes, 74 tuvieron ecocardiograma 3D y resonancia, el ecocardiograma 3D demostró mayor concordancia con la resonancia en lo que es la evaluación de la fracción de eyección que la ecocardiografía bidimensional. Por lo tanto, siempre que lo tengan disponible, se recomienda realizarlo. Por último, voy a finalizar esta presentación con dos casos de pacientes con inhibidores checkpoint para ilustrar el uso o la utilidad de las multiimágenes en el diagnóstico de la miocarditis, que sigue siendo el evento adverso cardiovascular por inhibidores checkpoint más frecuente y más temido. Este es un hombre de 73 años, con cáncer renal de células claras que tenía metástasis pulmonares y de ventrículo derecho. Estaba en tratamiento con ipilimumab y nivolumab, que es una combinación de dos inhibidores checkpoint. Se presenta con síntomas de dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones y malestar general, y en el laboratorio tenía una troponina y un BNP elevado. Pero el ecocardiograma tenía fracción de eyección preservada, la masa del ventrículo derecho no había cambiado con respecto a ecocardiogramas previos, eso sí, ahora había presencia de derrame pericárdico moderado. Procedimos a hacer una resonancia cardíaca y en la resonancia, en las imágenes de cine, se puede ver la fracción de eyección estaba preservada, los volúmenes ventriculares no estaban aumentados, había una presencia de derrame pericárdico moderado y la masa del ventrículo derecho no había cambiado con respecto a su tamaño o su grado de invasión. El realce tardío demostró la caracterización tisular demostró la presencia de realce tardío y por lo tanto de fibrosis en la zona medio parietal del septum interventricular y el mapeo T1 y T2, los valores estaban aumentados con respecto a las resonancias que se habían hecho previamente.
Estas características de presencia de realce tardío y aumento de los valores de T1 y T2, del mapeo T1 y T2, eran altamente sugestivas de miocarditis. El siguiente caso es el de una mujer de 65 años, en tratamiento también con inhibidores checkpoint por un melanoma, que se presenta también con dolor de pecho, disnea, palpitaciones y tenía muchas extrasístoles tanto en el electrocardiograma como en el monitoreo. En este caso la troponina estaba levemente elevada. También se procedió a realizar una resonancia cardíaca y en la resonancia se observa un aumento leve e inespecífico de la señal en la pared anterolateral basal en la secuencia T2-TER. Es lo único que se vio en la resonancia. Por lo tanto, hasta ahora no teníamos un diagnóstico muy claro. La resonancia era bastante inespecífica. Y se procedió a realizar una tomografía con emisión de positrones para evaluar la presencia de inflamación en el miocardio. Y se detectó la presencia de captación del rayo trazador de forma parchada en todo el ventrículo izquierdo. La miocarditis sigue siendo el evento adverso cardiovascular por inhibidores checkpoint más frecuente y más serio, y su diagnóstico no es para nada fácil. La ecocardiografía, como en los casos anteriores, está recomendada para el inicio del diagnóstico, pero como quedó demostrado en este estudio y también lo vemos en la práctica diaria, en muchos casos, en más del 50% de los casos, la fracción de eyección puede ser normal y podemos no ver ninguna alteración en el ecocardiograma. El strain longitudinal sí puede estar alterado en algunos casos y su alteración está asociado a mayor incidencia de MACE o de eventos adversos cardiovasculares como sea la muerte, arritmias ventriculares y shock cardiogénico. De todos modos, nadie va a hacer un diagnóstico definitivo de miocarditis por un strain alterado. Un diagnóstico de miocarditis implica la suspensión del tratamiento oncológico, implica el inicio de corticoides endovenosos a altas dosis e implica la internación en terapia intensiva. Por lo tanto, necesitamos técnicas de imagen que nos permitan evaluar el tejido en mayor detalle. La resonancia cardíaca sigue siendo la modalidad de elección para el diagnóstico no invasivo de miocarditis por inhibidores checkpoint. Las imágenes en cine nos permiten la evaluación de la fracción de eyección. Las imágenes, el contraste con gadolinio nos permiten evaluar las áreas de fibrosis. El realce tardío suele ser parcheado y no sigue ningún patrón de infarto. Las secuencias de T2-TER nos permiten hacer una evaluación cualitativa del edema tisular y el mapeo T1 y T2 una evaluación cuantitativa del volumen extracelular. De todos modos, no siempre la resonancia nos da un diagnóstico de certeza. En este estudio, en donde 56 pacientes con miocarditis por inhibidores checkpoint comprobada por biopsia endomiocárdica, 50% de los pacientes tenía resonancia con realce tardío negativo y las imágenes de T2-TER también negativas. En estos casos en donde la resonancia tampoco es concluyente, es que quizás sea útil la medicina nuclear. Nosotros, la utilidad de la medicina nuclear o de la tomografía por emisión de positrones en estos casos es bastante controvertida. Nosotros publicamos nuestra cohorte de casos, de los cuales 12 pacientes con sospecha de miocarditis por inhibidores checkpoint se realizaron resonancia y tomografía porque la resonancia no era concluyente, en los cuales 7, la resonancia y la tomografía fueron concordantes, 5 fueron discordantes y en estos casos, los casos discordantes, 3 casos tuvieron resonancia negativa y tomografía positiva. Por lo tanto, el PET positivo fue lo que nos permitió hacer el diagnóstico de miocarditis por inhibidores checkpoint. La conclusión de este estudio y lo que
concuerdan los expertos es que no es que hay una imagen que sea mejor que la otra, sino que pueden ser complementarios en los casos complejos. ¿Qué dicen las guías de este documento de posición de cardiotoxicidades por inhibidores checkpoint? En lo que es el diagnóstico de miocarditis, la ecocardiografía sigue siendo recomendada, pero hay que tener en cuenta que puede estar preservada en muchos pacientes. La resonancia cardíaca es la modalidad no invasiva de elección para el diagnóstico de miocarditis. Hay que tener en cuenta que no hay criterios específicos para la miocarditis por inhibidor checkpoint, sino que se usan los criterios de Lewis y que en algunos casos puede dar imágenes inespecíficas o resultados no concluyentes. En los casos en los que los pacientes tienen síntomas o tienen factores de riesgo que nos hace sospechar que pueda tener una miocarditis por inhibidor checkpoint y la resonancia no es concluyente, podría haber un rol para el uso del PET, para la evaluación de la inflamación miocárdica. Y finalmente, la biopsia endomiocárdica sigue siendo la prueba diagnóstica definitiva en esos casos en donde tenemos un diagnóstico incierto, un paciente sintomático y necesitamos llegar a un diagnóstico de certeza. Bueno, hasta que llegó mi charla. Muchas gracias por su atención. Y si les interesa este tema de la cardiooncología, el manejo de la patología cardiovascular en el paciente oncológico, estén atentos porque probablemente en septiembre de este año vamos a estar lanzando el curso integral de cardiooncología enteramente online. Deseamos que aprovechemos estos 15 minutos con preguntas cortas y respuestas concisas y precisas y cortas. Gracias. Doctor Evangelista, ante todo darle las gracias por estar siempre presto a dar educación médica continua con nosotros. Usted es una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida al estudio de la válvula, de la aorta en sí. ¿Se fue el doctor Evangelista? Ariadna, por favor, confírmanos si el doctor está o ya se fue. No, de acuerdo, pero como me habían comentado que el doctor se iba a mantener hasta... Ok, entonces, Sí, en vista que el doctor Evangelista no lo recién. tenemos, vamos a continuar con las preguntas dirigidas al doctor Abegliano y al doctor Julián, por favor. Bueno, fíjense, doctores, cualquiera de los dos puede responder. Hay miocardiopatías donde la fracción de eyección por eco no se ha deteriorado y que existen otras técnicas de imagen, por ejemplo el strain, que da que hay alteraciones de la función sistólica, por ejemplo por antracíclicos, alcohólica, etc. En estos pacientes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo tácito del paciente oncológico, que le hacen un eco y la fracción de eyección es normal, pero le hacen un strain y está normal. ¿Existe algún protocolo para uno, por ejemplo, repetir el strain en un tiempo específico, dado el tiempo de que uno tiene que darle respuesta al médico oncólogo de decirle pare la doxorubicina o disminuya la dosis? Con respecto a la mejoría en este caso del strain, ¿hay un protocolo de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar una vez yo detectado que hay algunas alteraciones en el strain para repetir el strain y después decirle al oncólogo, mire, ya pueden reiniciar o cambien de droga? ¿Existe algún protocolo para eso? Juli. Sí, bueno, hay varias preguntas en una. Una que tenemos que tener súper claro, que cuando uno habla de función sistólica, no está hablando de fracción de eyección. Es lo mismo cuando uno habla de TAPSE, uno dice, no, es que tiene malo el TAPSE. El TAPSE es un parámetro indirecto que trata de aproximarse a la función sistólica del ventrículo derecho, pero no estamos midiendo eso. Cuando uno mide fracción de eyección, estamos midiendo con muchas asunciones geométricas mediante un sistema anatómico geométrico con una fórmula
y nos aproximamos a lo que queremos saber, que es la función sistólica. Eso es lo primero. Entonces, sabemos que en algunos ventrículos, por su morfología, por las asunciones geométricas, el Simpson eh, sobreestima la función. De hecho, por lo mismo en las miohipertróficas o en pacientes con mucha hipertrófica, se dice que ya bajo 60 de Simpson uno debería tener ojo, porque eso no es normal. Son ventrículos que, como son más pequeños a fin de sístole, tienen falsamente fracción de eyecciones más altas. Entonces, saber que la fracción de eyección tiene fallas y no es un parámetro que refleja directamente la función sistólica. En el caso de los pacientes en quimioterapia y con ciertas patologías que afectan más las fibras longitudinales, sabemos también que por el tipo de afectación, el Simpson no permite captar esto de forma precoz y de forma sensible. Y cuando yo lo capta es cuando hay caída de la fracción de eyección, que es algo ya más tardío. Y si uno quiere identificar estos pacientes en etapas más precoces, donde recién se están afectando las fibras longitudinales, se sabe que el strain, pero incluso el MAPSE, son indicadores súper robustos. El MAPSE, que en el fondo el strain longitudinal es un MAPSE indexado por la longitud del ventrículo, y uno se lo ve visualmente, no necesita hacer ni un cálculo. Uno ve un paciente que, por ejemplo, tiene una amiloidosis, que tiene un Simpson de 60 y un strain de 20, y esa relación está en la guía, y sabe que hay una gran disociación entre el MAPSE, el strain, con la fracción de eyección por Simpson. ¿Por qué? Porque es la fibra longitudinal la que se está afectando inicialmente. Eso es lo primero. Entonces, yo creo, en mi opinión, que los pacientes, cuando hay dudas, deberían ir toda la resonancia. Nosotros tenemos protocolos de resonancia en oncología que duran 10-12 minutos de imán, sin gadolinio, que son muy rápidos y que dan información mucho más confiable que una ecocardiografía, con todas las limitaciones, sobre todo pacientes que están, por ejemplo, con cáncer de mama, con ventana acústica muy limitada. Y para terminar, la guía oncológica sí incorporan el strain y las decisiones en base a caída de ciertos puntos del strain, del basal, de la fracción de eyección. Está tabulado cada cuánto tiempo repetir, 2, 3 meses, etc. Y está tabulado qué hacer con la terapia, cuándo suspender, cuándo no suspender. Eso la gente que se dedica a la cardio-oncología lo sabe mucho mejor que yo. Yo no me dedico a la cardio-oncología, pero todo eso está tabulado y básicamente lo que habla es que con caída del strain, pero con Simpson normal, uno de esos pacientes tiene que darles terapia y habitualmente no suspende tratamientos, pero sí los recontrola en un plazo de 2 a 3 meses o según lo que diga la guía clínica. Gustavo, no sé si tiene algo que agregar. No, no, decir que obviamente nos anticipamos a la fracción de eyección con técnicas de speckle tracking o valoración de MAPSE, que el ojo del experto tiene mucho que ver acá porque muchas veces las variaciones que tiene en la adquisición de un estudio a otro pueden ser una limitante que las casas comerciales actualmente están homogeneizando un poco la valoración en este aspecto, como por ejemplo Philips, GE, con Workspace, Ultrasound, en donde podemos adquirir de distintas casas comerciales, podemos ver y repetir con la misma máquina, el mismo operador, puede jugar un rol interesante para la predicción en estos pacientes, eh, porque sabemos que pequeños cambios quizás son difíciles de detectar. Obviamente la fracción de eyección volumétrica es más tardío y acá depende mucho de la pericia del ecocardiografista y saberlo transmitir al que lleva al paciente oncológico para tomar la determinación real en el momento apropiado. Pero bueno, no tengo mucho más que aclarar en este aspecto. Hola, doctor. Por acá Anaís Valero. Al doctor Julián le quería preguntar, el ejemplo que usted puso al principio, una imagen ecocardiográfica de dos pacientes distintos y en uno, ¿a cuál de los dos sospechábamos que había una miocardiopatía? Y mi pregunta es, no todos tenemos acceso a la resonancia tan rápido como quisiéramos. Y aquí hay muchos cardiólogos clínicos que trabajan al día a día con muchos pacientes con diagnóstico solo por eco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendación nos daría usted en su experiencia a estos cardiólogos, a todos nosotros, acerca de cuáles son los puntos de alarma, los signos de alarma ecocardiográficos que me permiten seleccionar a ese paciente a quien yo le voy a pedir que se haga una resonancia, siendo que la resonancia es un estudio muy costoso y que cuando yo se lo pido al paciente de verdad es porque lo estoy encaminando correctamente? Entonces, si nos podía en su experiencia decir
¿Qué serían esos elementos que nos ayudarían a orientar? Mira, de todo este grupo de pacientes, este es el que va para resonancia. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Si uno contesta en base a la guía clínica, la respuesta es todos. Todos los pacientes sin distinción deberían tener una resonancia al menos una. Uno entiende que en algunos lugares es un recurso limitado, cada vez menos costoso y más accesible, y uno debería tratar de empujar hacia allá, que todos la tuvieran. Si tú eres paciente, cuando yo hice la beca de ecocardiografía y me formé en ecocardiografía, no había tanta resonancia disponible, entonces había que sí elegir los pacientes. Eh, las banderas rojas están en la guía clínica, que están enumeradas, son banderas rojas de antecedentes familiares, de cosas personales, si el paciente tiene o no una miopatía, si tiene retraso cognitivo, si tiene alteraciones de laboratorio, elevación del LDH, cosas sistémicas que uno le hacen sospechar. ¿De acuerdo? Todo eso la gente lo puede leer en las guías clínicas, eso están todas las red flags en las recomendaciones. ¿Qué creo yo que a mí se me hace más útil? Siempre tener un electrocardiograma. Yo trato siempre que hago un paciente con una miocardiopatía de tener un electrocardiograma bien tomado de 12 derivaciones. Porque el electrocardiograma sigue siendo un diferenciar, lo que más nos importa es que si tengo un fenotipo de paciente con el corazón grueso, saber si es porque es hipertrofia o porque está infiltrado. Entonces, habitualmente el electro se equivoca poco en eso. Y el que tiene hipertrofia va a tener criterio de voltaje alto y el que tiene infiltración va a tener complejos pequeños la mitad de las veces, pero la otra mitad van a ser normales. Por lo tanto, eso ayuda. Y también hay otros elementos como el que les mostré, un PR corto y algunas otras alteraciones del ST y la onda T que son sugerentes y me orientan más. Entonces, ¿yo qué ocuparía, aparte de todo lo que les dije de la historia clínica, los red flags, miopatía, etcétera, que están en la guía? Un electrocardiograma de 12 derivaciones bien tomado y obviamente algunas cosas que sí ayudan también en el eco es la simetría de la hipertrofia, si hay presencia o no de derrame pericárdico, derrames pleurales y esas cosas. Se habló mucho tiempo de la refringencia de la imagen del eco y la verdad que lo que yo he visto y comparado con resonancia, eso no sirve mucho y no tiene muy buen rendimiento. Antiguamente se hablaba del borde binario, que quería decir de la compartimentalización de los esfingolípidos en Fabry y otras cosas, que daban como esta refringencia que se llamaba en vidrio esmerilado en el septum, pero la verdad que esos parámetros tienen poco rendimiento. Y otro parámetro que también he visto que tiene buen rendimiento, y con eso termino, es una marcada disociación del acortamiento longitudinal con la fracción de eyección por Simpson. O sea, un Simpson normal o que se ve muy normal, pero con un acortamiento longitudinal, ya sea por MAPSE, MAPSE indexado, strain longitudinal, que está muy bajo. Esa disociación casi siempre habla de una miocardiopatía patológica o hereditaria, y eso también es una bandera roja que uno debería tener incorporado. Excelente, doctor, excelente. Fíjese, en vista que en aras del tiempo, sin embargo, no podemos irnos sin hacerle una pregunta al maestro, al doctor Arturo Evangelista. Adelante, doctora. Doctor Evangelista, usted dio unos criterios en la cuantificación de insuficiencia aórtica y dio 3 perlas que son las que nos tenemos que llevar para decir cuándo es severa. Habló sobre la vena contracta, el flujo pandiastólico y el flujo retrógrado. Sí. Si le dijeran, si yo le preguntara con cuál de esas 3 usted se queda, cuál tiene mayor sensibilidad, ¿qué me diría? Bueno, yo diría que me quedo con la vena contracta cuando el chorro es central. Y si el chorro no es central, entonces la vena contracta falla. Porque no es porque no sea fácil de medir la anchura cuando es excéntrico, sino es que cuando es excéntrico, normalmente el orificio regurgitante no es redondo. Con lo cual puedes coger o un diámetro, una anchura larga o corta, porque no es un círculo cuando es excéntrica. Como es ovoide, entonces depende de cómo va la dirección, te puede parecer más grande o más pequeña de lo que tocaría porque no es circular. Entonces ahí sí que cuando es muy excéntrica, me fijaría más en el flujo reverso de la aorta descendente. Lo que pasa es que el flujo reverso, el flujo de aorta abdominal, es blanco-negro, es decir, cuando es pandiastólico, cuando es reverso en todo el abdomen, la diástole, siempre es severa. Lo que pasa es que algunas veces es severa
y no sale pan diastólico todo el rato. Y igual pasa en la aorta descendente que el 15, pues puede ser la ITV del flujo reverso de 15, la integral velocidad puede ser 17 en el joven, porque en el fondo la aorta descendente está influida por la elasticidad de la aorta y también por el tamaño. Es decir, la onda reversa con una aorta dilatada influye menos porque queda muy amortiguada con una aorta dilatada. O sea, la aorta descendente depende del tamaño, de que sea normal o no, y un poco de la edad, porque hay mucha más elasticidad en los jóvenes que en una persona de 80 años. En cambio, la vena contracta si el flujo es central es muy fiel. El problema es que no es suficiente cuando el chorro es excéntrico. Agradecida de verdad, doctor, y a los 3 médicos, ustedes, que nos dieron muchos tips que vamos a llevar y poner en la práctica. Esperemos contar con ustedes el próximo año en el 3C, en el mismo lugar y en el mismo sitio. Y si es posible, esperemos que las condiciones puedan en algún momento traerlos a Venezuela. Un abrazo. Gracias, doctores. Muy bien, un placer. Muchas gracias, un gusto, gracias.